Amigos, los saluda León Sámez, presidente de Index Metropolitana. Continuando con nuestras pláticas relativas a la reforma fiscal y con el conocimiento de que la ley tiene que cumplirse, Index está presentando foros en la República Mexicana y en más de 20 ciudades. En este sentido, Index Metropolitana presentará un foro en materia fiscal y nueva certificación de IVA. Este evento tendrá lugar en la Ciudad de México el lunes 17 de febrero. Nosotros les comunicaremos oportunamente la ubicación y la hora. Por otra parte, la secretaria de Desarrollo Económico, nuestra amiga la licenciada Adriana Moreno, nos ha invitado a participar en un foro sobre esta materia fiscal. Este foro está preparado especialmente para ustedes, amigos de Tlaxcala, y trataremos temas muy importantes en estos temas que nos están preocupando a todos nosotros. Lo importante es conocer la ley, su correcta aplicación y evitarse problemas con las autoridades. Hablaremos sobre la ley del IVA en las importaciones temporales. Tema muy importante. Presento a ustedes al licenciado Jorge Montañez, asesor de Index, el cual hablará sobre este tema tan importante. Bienvenidos, amigos. Amigos de Index Metropolitana, me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión para platicar de uno de los temas de actualidad en este arranque del 2014. Muchas gracias a León Sámez, presidente de Index Metropolitana, así como a todos ustedes por acompañarnos. Sin duda, uno de los temas que más ha llamado la atención en la generalidad de nuestras empresas IMEX a nivel nacional es lo relativo a la reforma de la ley del impuesto al valor agregado en lo que respecta a las importaciones temporales. No cabe duda que ha habido una gran inquietud, sin duda que hay un gran intercambio de puntos de vista, algunos a favor, algunos en contra. Vamos a tomar ahora este espacio para hacer una revisión de cuáles son los antecedentes de esta modificación legal, cuál es su significado para la empresa IMEX, cuáles son, sin duda, algunas de las cargas administrativas que pudieran derivar de ello, pero también, muy importante, cuáles son los beneficios que podemos tener con este cambio. Ciertamente, toda modificación al esquema normativo, al marco jurídico de la industria IMEX, sin duda que genera la necesidad de invertir diversos recursos, tiempo, recursos económicos, capacitación, reestructurar una serie de cosas. De manera que el cambio siempre genera esta situación, digamos, no deseada. No obstante, esta reforma en materia de ley del impuesto al valor agregado y todo el esquema de certificación en la materia, es una certificación nueva, como sabemos, puede también generar algunas ventajas. Vamos entonces a cubrir este interesante tema de actualidad en esta cápsula, en este espacio que vamos a estar ahora cubriendo. Procedamos entonces a hacer un recorrido por la reforma a la ley del impuesto al valor agregado, exclusivamente en lo que se refiere
a la aplicación del gravamen en las importaciones temporales. Sobre este particular, tengamos en cuenta dentro de los antecedentes a esta reforma que la autoridad administrativa ha tenido la preocupación respecto de ciertos abusos o ciertas irregularidades relativas al impuesto al valor agregado vinculado a la importación temporal de la industria IMEX desde hace tiempo. Ciertamente este tema que vimos con claridad en la iniciativa del Ejecutivo Federal presentada en septiembre al Congreso de la Unión para modificar la ley del impuesto al valor agregado y gravar las importaciones temporales no es un tema nuevo. Desde hace años, a finales, podemos mencionar muchos antecedentes, pero digamos desde principios de este siglo ya se habían hecho algunas modificaciones en aquel momento a nivel de reglas con el objeto de regular y controlar la figura, digamos, por ejemplo, de la proveeduría nacional vinculada a la industria IMEX en relación al impuesto al valor agregado. Hubo diversas modificaciones que no vamos a agotar, no es la materia en este momento, pero sin duda el antecedente más reciente fue a principios de la administración pasada, a principios del sexenio pasado. Ciertamente hubo por parte de algunas autoridades del gobierno federal el análisis ya formal respecto de si era posible gravar las importaciones temporales de la industria IMEX con el impuesto al valor agregado. Se hablaba entonces de un pago del impuesto al momento de la entrada de la mercancía al país y una devolución al momento de su exportación. Ciertamente en aquel momento no se dieron las condiciones y esta iniciativa no pudo proceder. No obstante, a inicios de la administración actual, a principios del año pasado, 2013, la OCDE presentó un documento con recomendaciones al nuevo gobierno. Hay un documento de la OCDE denominado Economic Surveys Mexico 2000, para el año 2013, y en este documento este organismo hace diversas recomendaciones. En lo que respecta a la materia fiscal, en lo que respecta específicamente a la llamada reforma fiscal, se recomienda hacer una reevaluación de ciertos regímenes fiscales especiales. Y ahí expresamente se menciona el caso de la maquiladora. En lo que se refiere específicamente al tema del impuesto al valor agregado, el documento de la OCDE específica y expresamente señala que esta ampliación del régimen en 2006, recordemos la modificación que hubo a nivel de decreto IMEX, abrió la oportunidad de abusos como el llamado fraude carrusel. Hay una modalidad de abuso en materia de impuesto al valor agregado que no es específico ni propio de este país, de México, sino que se ha presentado también en otros países, en donde a través del envío de mercancías de una empresa a otra, finalmente se logra ya sea el desvío a mercado interno sin el pago del impuesto o bien lograr la devolución de un impuesto al cual no se tenía derecho. Esto es lo que se conoce como fraude carrusel en una forma muy amplia. A ello se refiere el documento de la OCDE y se explica que el problema se presenta también en México. Se recomienda también en este documento aplicar el impuesto al valor agregado a todas las importaciones y proceder a una devolución en un breve lapso. Esta es la propuesta que hace la OCDE y queda ahí publicada. Ya para el mes de septiembre del año pasado,
el Ejecutivo Federal presenta la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en este texto se propone propiamente gravar las importaciones temporales de la industria IMEX. Aquí distingamos una cosa: la iniciativa no propone gravar todas las importaciones temporales. Recordemos que hay diversos tipos, por ejemplo el caso de las importaciones temporales del artículo 106 de la ley aduanera. Estas no quedan cubiertas en la propuesta de reforma, solo las temporales de la industria IMEX, y del mismo modo las operaciones de otros regímenes, como es el depósito fiscal automotriz y el recinto fiscalizado estratégico, y del mismo modo el régimen de elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado. La justificación que lleva a la eliminación de la exención en la importación temporal está vinculada con problemas de control. Nos explica la iniciativa que existen diversas irregularidades por parte de empresas que hacen importaciones temporales. Introducen la mercancía al país y, sin realizar el cambio de régimen, sin pagar el impuesto, desvían la mercancía, y dicha mercancía la dejan en territorio nacional. Nos habla también la propia exposición de motivos de solicitudes de devolución del impuesto relacionados con insumos importados temporalmente, sin que jurídicamente procediera dicha devolución. No obstante, solicitan la devolución y la obtienen. El problema de control descrito se agravaría con la existencia de las operaciones virtuales que conocemos, las transferencias entre las maquiladoras. Y dicho problema se agrava principalmente porque es una enorme cantidad de transacciones en las cuales la mercancía pasa de una empresa a otra. Los sujetos a fiscalizar se multiplican, toda vez que un mismo insumo puede estar pasando de una maquiladora a otra a través de las cadenas de transferencias, lo cual definitivamente complica el control. De la misma manera, hay una diversidad de operaciones que están exentas del pago del impuesto. No es nada más la importación temporal de la maquiladora, sino con ello también se suman las operaciones del depósito fiscal y de los otros regímenes que mencionamos anteriormente, como es el caso del régimen de elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado, o bien el caso del depósito fiscal automotriz. Nos explica entonces esta iniciativa que hay diversos casos de abusos, empresas que están desapareciendo sin que retornen la mercancía, y del mismo modo los casos de devoluciones que ya he mencionado previamente. Todo lo anterior lleva al Ejecutivo a la necesidad de proponer esta reforma, en la cual se elimina la exención del impuesto al valor agregado, con el único propósito de mejorar el control en las operaciones. Esta situación, que en principio para la autoridad resulta conveniente, no obstante genera un impacto muy importante para la industria. INDEX se puso a la tarea de hacer una evaluación de este momento difícil que fue en el mes de septiembre al presentarse la iniciativa, y se llegó a la conclusión de que existiría un costo significativo
para no solo para la industria, sino también para la propia administración tributaria. De conformidad con los estudios realizados por INDEX en el mes de septiembre del año pasado, el costo total para la industria, en el caso de que hubiera tenido que pagar el impuesto por todas las importaciones temporales y obtener la devolución después de la exportación, hubiera tenido un impacto importante, cercano a 1.200 millones de dólares al año. Este costo incluye, toma en cuenta desde lo que es el pago total del IVA en las importaciones temporales, que asciende a más de 150 mil millones de dólares al año, a una tasa del 16%, tomando en cuenta un plazo de devolución promedio de alrededor de unos 4 meses, el flujo requerido para hacer frente al pago del IVA, de la misma manera el costo del financiamiento para la industria por este periodo mientras obtiene la devolución, y también los costos administrativos asociados al pago y la recuperación posterior del monto del impuesto. A la misma vez existe un posible costo logístico y operativo vinculado a la forma de pago propuesta, toda vez que el impuesto en el texto de la iniciativa tendría que pagarse por cada vehículo que cruce el país y no nada más por cada pedimento consolidado. Repito, esto en el texto original de la iniciativa del Ejecutivo. Y todo ello nos lleva a un costo total para la empresa de alrededor de 1.150 o 1.200 millones de dólares al año. Esa fue la evaluación que hizo el INDEX por ahí de septiembre del año pasado. Del mismo modo, se identificaron posibles costos significativos para la administración tributaria. Tomemos en cuenta que la cantidad de operaciones que estarían obteniendo devoluciones se hubiera multiplicado en una forma exponencial, toda vez que el SAT hubiera tenido que aumentar fuertemente su capacidad instalada para realizar dichas devoluciones por un importe adicional a los montos normales de devolución de IVA que tiene la administración tributaria. Hubiera tenido que devolver adicionalmente alrededor de 25 mil millones de dólares al año. Esto indudablemente generaría un costo para la administración y un impacto negativo como costo total de esta medida. Con base en dichos análisis de INDEX, que llevarían a un costo desfavorable para el país, se hizo una propuesta al Ejecutivo Federal, a las autoridades, a nuestras autoridades de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de que se estableciera, en vez de imponerle el pago del IVA a la maquila, se estableciera un programa eficaz de control para todo el sector maquilador sobre las importaciones temporales, de manera que se evitaran estas prácticas abusivas en las que incurrieron algunos sujetos. Del mismo modo, se propuso que las empresas que acreditaran un perfil de bajo riesgo, tomando en cuenta aspectos como es la antigüedad de la empresa, como es la generación del empleo, inversión y cumplimiento, es decir, empresas que tienen más de 3 años, más de 5 años
más de 10 años de antigüedad, que generan miles de empleos y que tienen inversiones muy importantes en este país, y del mismo modo empresas que han venido demostrando un cumplimiento estricto de la ley, se deseaba que no fueran impactadas por esta medida. Al final del proceso, un proceso muy intenso de diálogo entre INDEX, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y el propio Congreso Federal, al final de todo ello, y tomando en cuenta, en mi opinión personal, pues una respuesta, pienso yo, muy positiva de las autoridades fiscales. Al final del día, en el texto aprobado por el Congreso, si bien finalmente se elimina la exención del IVA, no obstante se establece una figura novedosa, una figura que al final del día evita el impacto económico sobre las empresas IMEX, siempre y cuando se trate de empresas que tengan un control adecuado, así lo dice el texto correspondiente. Un control adecuado, dichas empresas recibirían un crédito fiscal en una cantidad equivalente al 100% del IVA por las importaciones. Y esto sería acreditable en cada importación, acreditable contra el pago del IVA. Lo que esto significa es que finalmente con esta medida el resultado sería que las empresas no tuvieran el impacto por el pago del impuesto. Esta disposición aplica exclusivamente para empresas que obtengan una certificación novedosa, y esta certificación se estaría otorgando durante el año presente, que es el año 2014. Esto es lo que se presentó en el texto aprobado por el Congreso, y la entrada en vigor de la modificación, es decir, el momento en el cual se tendría que empezar a pagar el impuesto al valor agregado, es enero del año próximo, esto es enero de 2015. Con base en todo ello, el resultado de la reforma nos lleva a tres posibles escenarios respecto del pago del IVA en las importaciones temporales. En primer término, la posibilidad de que las empresas tengan que pagar el impuesto en la importación temporal, y esto genera definitivamente un costo financiero y un impacto en el flujo de efectivo para las empresas. Pagar el impuesto al realizar la importación temporal y obtener posteriormente la devolución. El segundo escenario, previsto en el texto de la ley, es el pago del impuesto, no pagar el impuesto en cada importación, pero sí presentar una garantía mediante una fianza. A esta altura se está todavía definiendo por nuestras autoridades del Servicio de Administración Tributaria algunas opciones que puedan generarse alrededor de esta garantía, quizás para ampliarla a otras formas de garantía distintas o adicionales a la fianza, y del mismo modo la posibilidad de tener una garantía o una fianza, digamos, revolvente. Esto al final del día tiene un costo. Y la tercera opción se obtendría mediante el esquema de la certificación. Esta posibilidad se otorgaría solamente a empresas confiables, como ya dijimos, que tendrían acceso a esta nueva figura de la importación por parte de empresas certificadas. Una vez aprobada la reforma a la ley del impuesto al valor agregado por parte del Congreso de la Unión, el 1 de enero de 2014 se publicaron las reglas relativas a la certificación en materia de IVA. Aquí quiero yo mencionar que INDEX va a poner a su disposición, para efectos de la debida comprensión de la reforma legal,
un archivo con el texto comparado con marcas de cambios de la reforma en materia de impuesto al valor agregado en la importación temporal. Esto para facilitar el análisis y comprensión de todo el detalle relacionado con las importaciones temporales. En cuanto a las reglas relativas a esta certificación, repito, publicadas el 1 de enero de 2014, la 5213, la regla 5213 establece los requisitos para la certificación. La 5214 se refiere a los beneficios para los 3 niveles de certificación: la certificación A, la AA y la AAA. En cuanto a la regla 5215, establece el procedimiento para renovar la certificación. La 5216 establece las llamadas obligaciones permanentes, es decir, una vez certificadas las empresas, deben cumplir diversas obligaciones. Esto está en la regla 5216. Y finalmente, en la regla 5217 se establecen tanto las causales como el procedimiento para la cancelación. En la lámina siguiente podemos ver cuáles son los beneficios diferenciales entre los 3 niveles de empresa certificada. En primer término, es muy importante señalar que en los 3 niveles de empresa certificada, la A, AA o AAA, las 3 tienen el beneficio principal. El beneficio principal es este que ya hemos mencionado, relativo a que se pueda aplicar el crédito fiscal del 100% en las importaciones temporales. Es decir, en otras palabras, los 3 niveles de certificación permiten que las empresas puedan realizar sus importaciones temporales sin tener un impacto financiero en el momento del cruce. La diferencia entre los 3 niveles viene posteriormente. Por un lado, en cuanto al plazo de devolución del impuesto, el nivel A tiene 20 días después de su solicitud para que sea devuelta. El nivel AA tiene 15 días y el AAA tiene un plazo de 10 días. De manera que hay diferencia en los plazos de devolución. Aquí cabe mencionar, en su oportunidad podremos entrar a un mayor detalle en la explicación de estos plazos. Quiero yo mencionarles que el día 17 de febrero estaremos en un foro en el cual, en la Ciudad de México, al cual están todos ustedes invitados, un foro de INDEX, en el cual se estará cubriendo este tema a mayor detalle, y de la misma manera probablemente ahí podremos hacer una mayor explicación de estos plazos, quizás con presencia de alguna autoridad que nos haga una explicación de mayor detalle. La vigencia de la certificación en el nivel A tenemos 1 año, mientras que en el nivel AA tenemos 2 años con una renovación automática y el AAA 3 años con una renovación automática. Y vienen otros beneficios que están en la pantalla, no omito mencionarlos todos ellos, sino básicamente me voy a referir a uno muy importante para el caso de las empresas de nivel AAA, que se refiere a la posibilidad de utilizar pedimentos consolidados mensuales. No nos referimos aquí a los virtuales que ya pueden presentarse por mes, como sabemos, sino a las importaciones directas que podrían pasar a un esquema de importación con pedimentos consolidados mensuales, lo cual es un beneficio muy importante. De la misma manera, podríamos tener otro beneficio, podríamos tener lo relativo a un control de inventarios alterno al anexo 24,
que sería la posibilidad de que las empresas del nivel AAA digamos, dejen de usar esta duplicidad de sistemas de control de inventario. Por un lado, el control de inventario propio del negocio para efectos de la empresa y de sus actividades, y por otro lado el anexo 24, que es el sistema de control de inventarios concebido como una obligación ante el fisco. Se pasaría entonces, o se podría pasar, un esquema donde las empresas AAA tuvieran digamos, la posibilidad de llevar solamente el control de inventarios, vamos a decir, institucional de la empresa. Pero esto es algo que todavía deberá definirse a mayor detalle por parte de nuestras autoridades del Servicio de Administración Tributaria. Lo que les quiero decir aquí, que es importante, viendo esta lámina que tenemos ahora en pantalla, es que si ustedes observan este esquema de certificación, si bien en principio nos genera como empresas una cierta resistencia porque tendremos que abocarnos a cumplir los requisitos para obtener la certificación, no obstante, al final del día nos va a generar beneficios adicionales a los que teníamos antes de la reforma. Entonces, en términos reales, si somos objetivos, si hacemos la tarea de completar nuestro expediente para el efecto de obtener nuestra certificación, y si al hacerlo logramos un nivel AA o bien un nivel AAA, podremos entonces obtener beneficios que a la fecha no tenemos. Esto es entonces un atractivo que debemos tener en cuenta. Al final del día, este esquema de la certificación y la misma reforma legal en materia de IVA puede llevarnos a un resultado de beneficios si estamos dispuestos a cumplir los requisitos. Vamos a hacer ahora un breve recorrido por los requisitos para obtener la certificación. En primer término, en la regla 5213, como mencionamos previamente, se presentan estos requisitos. Cabe mencionar que la solicitud para obtener la certificación, en principio la intención por parte de nuestras autoridades del Servicio de Administración Tributaria son que se presente mediante ventanilla digital, sería una solicitud electrónica. Existe no obstante la posibilidad de que si el sistema no está listo a tiempo, las solicitudes se presenten en medio impreso. Esto lo estaremos sabiendo muy probablemente a finales de febrero. El primer requisito que está representado en la pantalla que tenemos ahora como fracción 2 romano, se refiere a contar con un sistema de control de inventarios. Nos preguntamos aquí a qué se refiere este supuesto. Lo que hemos podido avanzar en el diálogo con las autoridades del SAT, cabe mencionar, hemos tenido un diálogo muy abierto por parte de las autoridades hacia INDEX, lo cual es muy importante que conozcamos como empresas. Estamos teniendo un diálogo muy abierto y realmente una excelente disposición por la autoridad por comprender, digamos, las necesidades de la industria y por ir, digamos, dando una interpretación a esta versión de las reglas que se publicaron el 1 de enero. Estamos teniendo en realidad muy buen diálogo que nos permite aclarar diversos puntos relacionados con esta solicitud. Entonces me decía yo, lo relativo al sistema de control de inventarios en el anexo 24 se refiere a que las empresas deberán acompañar a su solicitud
los reportes que están previstos en el anexo 24. Ustedes saben, al final del anexo 24 publicado en Diario Oficial, vienen los reportes que se deben generar. Estos son los mismos que deberemos tener disponibles para entregar con nuestra solicitud de certificación. Del mismo modo, cuando la autoridad realice la visita a la empresa, porque el proceso de calificación y aprobación y resolución de la solicitud de certificación tiene una etapa en la cual la autoridad visitará a la empresa. En esa visita, la autoridad va a revisar que la empresa tenga efectivamente el sistema de control de inventarios, que esté debidamente administrado, que todos los pedimentos estén cargados, ¿verdad? Seguramente por parte de la autoridad se va a revisar el sistema en vivo, digamos, para el efecto de comprobar que los catálogos están cargados, etcétera. De manera que es importante tener esto presente, que debemos tener el anexo 24, digamos, preparado. Cabe mencionar que la autoridad del SAT ha tenido a bien considerar que el sistema de control de inventarios podrá tener un desfase de hasta 2 meses, es decir, 2 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud, y naturalmente una cobertura de hasta 5 años hacia atrás en el tiempo, que esa es la obligación que tenemos de conservar los registros digamos en nuestra contabilidad. El siguiente requisito, representado aquí con la fracción 3 romano, se refiere a contar con una opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, tanto del solicitante, esto es, de la empresa solicitante, como de socios, accionistas, representante legal, administrador único o miembros del consejo de administración. Aquí la recomendación es que la empresa revise su acta constitutiva, identifique quiénes son sus socios o accionistas, y aquí distingamos si los socios o accionistas son personas residentes en el extranjero que no estuvieran obligados en términos fiscales en nuestro país. Entonces, respecto de ellos, evidentemente no se requiere obtener la opinión positiva. No obstante, si son mexicanos o bien extranjeros con obligaciones fiscales en México, sí se requiere obtener dicha opinión positiva. En cuanto al término representante legal, se ha venido discutiendo mucho entre las empresas. Nos hemos venido presentando cuál es el alcance de esta expresión del representante legal para efectos de nuestra solicitud, y al final del día nos han hecho favor de aclarar las autoridades del SAT que exclusivamente vamos a considerar para efectos de este requisito lo previsto en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto es, se deberá obtener la opinión positiva para el presidente del Consejo de Administración, si existe dicho consejo, o bien para el administrador único en su caso. Cualquier otro apoderado, como pudiera ser un apoderado para asuntos laborales o bien otro apoderado para trámites ante las autoridades fiscales, incluso un apoderado aduanal para efectos del despacho aduanero, etcétera. Cualquiera de estos apoderados no está incluido en la obligación relativa a obtener la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. Solamente el representante legal interpretado en los términos del artículo 10 de la ley ya referida. El siguiente requisito para efectos de la certificación lo encontramos en lo que en pantalla estamos viendo como fracción 4. Y esto es no encontrarse en este listado de empresas publicadas por el SAT,
relativos al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Aquí la recomendación sencillamente es ya proceder a revisar los listados que ya publicó el SAT y estar confirmando que no se encuentre la empresa ni tampoco ninguno de las personas que mencionamos antes, que no se encuentren en alguno de estos listados publicados por el SAT. En lo que respecta a la fracción 5 que vemos ahora en pantalla, es necesario confirmar que los certificados de sellos digitales estén vigentes. Esto se refiere a los certificados de la propia empresa solicitante. Sencillamente hay que confirmar que dichos certificados con los sellos estén vigentes. Eso es todo lo que hay que hacer al respecto. En la fracción 6 se refiere esta fracción 6 a presentar las constancias de la totalidad del personal registrado ante el IMSS y proporcionar el soporte documental del pago de cuotas obrero patronales de al menos 10 empleados a través de línea de captura del último bimestre. Para el efecto, podremos hacerlo a través del llamado SIPARE, y nos ha señalado las propias autoridades del SAT que también van a incorporar lo relativo al SUA. Tendremos entonces esas dos opciones. Index está también buscando que se acepte el registro del SAT de los comprobantes fiscales por internet relativos a la nómina. Cabe mencionar aquí, respecto de este requisito de los 10 empleados, cabe mencionar que se ha venido planteando a las autoridades del SAT por parte de Index que tratándose de grupos de empresas, como recordamos hay un concepto de grupo ya definido en las reglas de comercio exterior del SAT, tratándose de grupos pudiera aceptarse que el requisito de trabajadores se pueda cumplir como grupo, no nada más de manera individual por cada empresa, tratándose de algunas empresas que forman parte de un grupo y que tuvieran una cantidad de menos de 10 empleados. Aquí en este mismo requisito identificado con el 6, tengamos en cuenta que hay un posible segundo escenario. Este se refiere al caso de subcontrataciones de trabajadores, ¿verdad?, en relación al artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo. En ese caso, lo que deberá hacer la empresa solicitante es obtener de dicha empresa subcontratada, que le presta los servicios de trabajo, de trabajadores, deberá obtenerse la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales de dicha empresa subcontratada, ¿verdad? Y de la misma manera deberá acreditarse que esta empresa está cumpliendo con la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Sobre este particular, lo que Index ha venido platicando con la autoridad, y es la intención, es en el sentido de que sencillamente en la solicitud la empresa solicitante haga dicha manifestación, la manifestación de que se está cumpliendo con dicha retención y entero del ISR de los trabajadores sin que se tenga que acreditar. Y será la propia autoridad fiscal la que en su caso podrá verificarlo en sus sistemas. Repito, esto es una petición de Index que deberá ser en su caso, en caso de que sea aprobada por las autoridades del SAT, deberá ser, esta situación será pública seguramente durante el mes de febrero. Continuando con los requisitos, pasemos ahora en pantalla a la fracción 7. Este se refiere
a que debemos adjuntar a la solicitud los documentos que acrediten la inversión en territorio nacional por parte de la empresa solicitante. Aquí quiero yo mencionarles que a partir del diálogo con las autoridades y de las peticiones que nos han hecho empresas como ustedes, se le ha planteado a la autoridad que no necesariamente tengan que acompañarse todos esos documentos, sino que simple y sencillamente se haga una declaración en la propia solicitud de los montos en pesos de dichas inversiones, agrupando las inversiones básicamente en 3 rubros. Por un lado, lo relativo a los inmuebles, inversiones en inmuebles. En segundo lugar, inversiones en maquinaria y equipo, en muebles, y también lo relativo a patentes y marcas. De manera que el requisito quedaría satisfecho sencillamente con expresar de una manera general cuál es el tipo de inversión en en inmuebles, muebles o bien en patentes y marcas, y señalar en cada caso el importe en pesos correspondiente. De esa manera se podría cubrir este requisito. Ahora bien, cuando la autoridad realice la visita a las empresas, la autoridad podrá requerirle a la propia empresa que le acredite con la documentación respectiva cuáles son los montos correspondientes a dichas inversiones. Pasando a la fracción 8 que ahora tenemos en pantalla, esta se refiere a que deberá señalarse el nombre y dirección de los clientes y proveedores en el extranjero con los que se hubieran realizado operaciones de comercio exterior en el ejercicio inmediato anterior. Aquí tengamos en cuenta, en primer término, se refiere al ejercicio anterior, es el año 2013, y estamos hablando de que vamos a reportar nombres y direcciones de clientes y proveedores en el extranjero. Normalmente, tratándose de una maquiladora, de una empresa IMEX, el principal proveedor del extranjero que tenemos es frecuentemente nuestra propia casa matriz. En ese caso, la información que debemos estar rindiendo es la que aparece en los propios pedimentos de importación. Si aparece en los pedimentos como proveedor la empresa matriz en el extranjero, entonces señalaremos sus datos. Si aparece algunos otros proveedores, como sucede en ocasiones, debemos incluir también los datos de estos otros proveedores. Lo mismo relativo a los clientes en el extranjero. En la propia fracción 9 que estamos viendo ahora en pantalla, se está haciendo mención al siguiente requisito, que es que en todo momento debemos dar acceso al personal del SAT a las visitas que se practiquen. Aquí cabe mencionar que si la empresa tiene más de un domicilio, va a ser evidentemente necesario señalarlos todos y la autoridad podrá elegir qué domicilio desea visitar. La idea de esta visita, lo que tenemos entendido por parte de nuestras autoridades, es que principalmente van a constatar que toda aquella información que hemos rendido en la solicitud corresponda a lo que tenemos en la planta. Es decir, si hemos declarado que tenemos un inmueble que efectivamente corresponda, todo lo relativo a la maquinaria y equipo del mismo modo, como ya mencioné antes, lo relativo al anexo 24 que la autoridad podrá revisar, etcétera, de manera
que tengamos en cuenta que dentro del proceso la autoridad podrá visitar nuestras instalaciones y, repito, la autoridad podrá elegir qué instalaciones visitar si es que nuestra razón social tuviera más de una planta o más de una instalación. Continuando con los requisitos para la certificación, tenemos ahora en pantalla el que aparece ahí identificado como anexo, como inciso A, se refiere a contar con programa vigente a la fecha de la solicitud. Esto es sencillamente tener nuestro programa IMEX vigente y activo. En el inciso B se menciona que debemos tener todos los domicilios o establecimientos en los que realizamos actividades vinculadas con nuestro programa, debemos tenerlos registrados en el IMSS. Aquí ya hemos tenido la aclaración por parte de nuestras autoridades de que los domicilios de las submaquilas no necesitamos registrarlos. Esto pareciera algo, si ustedes quieren, obvio o natural, toda vez que al final del día el domicilio de la submaquila no es un domicilio propio de la empresa solicitante. En el inciso C se establece contar con infraestructura necesaria para realizar las operaciones del programa IMEX. Sobre este particular, en la solicitud se estará expresando si se cuenta con dicha infraestructura y este es uno de los puntos a constatar por parte de la autoridad al momento de realizar la visita. Cabe mencionar que si se trata de nuevo de empresas que constituyen grupos, dicha cuestión de la infraestructura podrá ser también demostrada a través del grupo en su conjunto y no solo a través de cada razón social en particular. En el inciso D aparece un requisito muy importante. Se refiere a acreditar que durante los últimos 12 meses el valor de las mercancías transformadas, retornadas durante dicho periodo representa al menos el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos durante el mismo ejercicio, durante ese mismo periodo. Aquí tengamos en cuenta que estamos hablando no del último ejercicio, es decir, no estamos hablando del año 2013, estamos hablando de 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud. En este sentido, y procediendo a explicar el alcance de este importante inciso, haría mención de lo siguiente. En primer término, sí se acepta aquí lo relativo a los servicios, es decir, no obstante la redacción del inciso D, sí se acepta lo relativo a empresas IMEX de servicios. Aunque no haya habido una transformación, se reconoce que estas empresas IMEX de servicios realizan exportaciones, no obstante que sea en el mismo estado. Aquí, en este punto, lo que debemos hacer como empresa es tomar el valor total, valor comercial total de las importaciones temporales de insumos productivos, por un lado, y por otro lado, tomar el valor comercial total, ambos en pesos, el valor comercial total de todas aquellas exportaciones directas, como también de las exportaciones con pedimentos virtuales y del mismo modo los cambios de régimen. Sumar estos tres, es decir, los retornos directos, los retornos por virtuales y los cambios de régimen, y entonces el total de este concepto deberá ser al menos el 60% del valor comercial de las importaciones de insumos en ese periodo de 12 meses. Según hemos estado viendo, digamos, frecuentemente, la operación normal de las empresas IMEX permitirá exceder claramente el 60% que me he referido, de manera que este es un requisito
que la generalidad de las empresas sí seguramente va a cumplirlo. Existe no obstante la preocupación por algunas empresas, que serían la excepción, que tienen periodos preoperativos muy largos, y sobre este particular se está revisando de qué manera sería aceptable que en estos periodos preoperativos no se hubiera alcanzado el 60% al que me he referido. Quiero aquí mencionar, para usted que nos está siguiendo en esta transmisión, en caso de que existan dudas, que naturalmente este es un tema en el cual existen muchísimas preguntas, queremos poner a disposición de usted en Index Metropolitana la dirección de correo electrónico que ahora estamos teniendo en pantalla. Por favor, mándenos sus preguntas, mándenos sus puntos de vista, sus propuestas, de manera que en este diálogo que estamos teniendo con ustedes, ¿verdad?, podamos dar respuesta. Index Metropolitana va a publicar un listado de preguntas frecuentes en base a lo que recibamos de usted, y estaremos también ahí incorporando las respuestas a las mismas. Del mismo modo, su opinión nos permitirá, en su caso, llevar hacia nuestras autoridades del SAT también los puntos de vista, para que en su caso sigamos teniendo aclaraciones relativas a cada uno de los puntos que estamos viendo. Yendo ahora a lo que aparece en pantalla como inciso E, este requisito se refiere a acreditar que la empresa cuenta con el uso o goce del inmueble donde está llevando a cabo los procesos. Esto es tan sencillo como tener el contrato de arrendamiento o la escritura pública donde aparece la compraventa del inmueble, ¿verdad? O el contrato de comodato, en fin, el documento en el que consta la posesión. Y dicha posesión debe de ser de al menos con un año de vigencia a partir de la fecha de presentación de la solicitud de certificación. En el inciso F, lo que se nos requiere es describir las actividades relacionadas con los procesos productivos, o bien de servicios si somos una IMEX Servicios. De esta manera, lo que debemos generar al efecto es un documento donde se hace una descripción puntual de cuál es el proceso, desde el arribo de la mercancía, el almacenamiento, el proceso productivo. Cabe mencionar que existen empresas con, digamos, procesos sumamente complejos, y del mismo modo empresas que tienen diversas líneas de producción y tienen en consecuencia multitud de procesos productivos. En tales casos bastaría con que la empresa señale en este documento el o los principales procesos productivos que realiza. Del mismo modo, la descripción no tiene que ser una descripción detallada, puntual, vamos a decir técnica y profunda. Va a ser una descripción general de los procesos productivos, de manera que la autoridad pueda saber en términos generales a qué se refiere la actividad de la empresa. En el inciso G que tenemos ahora en pantalla, nos referimos a que la empresa debe acreditar que cuenta con el contrato de maquila, o bien la orden de compra o de servicios, bien, o también pedidos en firme vigentes. Aquí frecuentemente, de lo que hemos hablado con las empresas, muchas de ellas van a utilizar el contrato de maquila siempre que esté vigente. Cabe mencionar que respecto del idioma, la autoridad va a aceptar los contratos en inglés o en francés sin necesidad de traducción. Estos son los requisitos que tenemos en lo general para las empresas IMEX. Hay algunos requisitos específicos para las empresas sensibles que no vamos a entrar en este momento en el detalle, pero naturalmente podemos cubrirlo
si fuera el caso, a través de las preguntas que ustedes amablemente nos envíen. Vamos a pasar ahora a la siguiente lámina, que se refiere a la certificación para empresas del nivel AA y el AAA. Tenemos en pantalla esta lámina que nos muestra los requisitos aplicables. Aquí son requisitos que van a estar diferenciados según si nos vamos digamos, si vamos a buscar una certificación doble o AAA. En primer término, hacer mención que las empresas deberán acreditar que las operaciones que tengan con proveedores en territorio nacional, proveedores en México, deben de tener dichos proveedores la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en los porcentajes que están en pantalla. Si vamos por la AA, deberá ser el 40% de nuestros proveedores en territorio nacional deben de tener esta opinión favorable. Si en cambio en la AAA debemos de tenerlo por el 70%. Aquí lo que se está platicando con la autoridad por parte de INDEX es que no son todos los proveedores, son los proveedores relacionados con el proceso productivo. Preferentemente será los proveedores de materiales productivos. Los que debemos tomar en cuenta aquí son exclusivamente proveedores nacionales. Tengamos en cuenta aquí, quiero yo mencionar, esta cuestión de la opinión favorable. Veámosla ahora, de aquí hacia adelante, como algo que vamos a estar requiriendo de nuestros proveedores. Hemos recibido, digamos, la señal muy clara de parte de nuestras autoridades del SAT en el sentido de que se desea que las empresas IMEX vayan de alguna manera acreditando que sus cadenas de proveeduría están apegadas al cumplimiento fiscal, y para ello entonces se está buscando que cada vez más nuestras empresas IMEX sigan esta práctica de solicitarle a los proveedores sus respectivas opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales. Quiero dejar aquí el mensaje para que lo veamos de esa manera, porque esto por un lado nos va a hacer factible la obtención de estas certificaciones en los niveles AA y AAA, pero también esto está vinculado con las solicitudes de devoluciones de saldos a favor en materia de IVA. En la medida en que tengamos observancia a esta cuestión de recibir las constancias, las opiniones positivas referidas, eso nos va a ayudar como empresa. Entonces, tomemos en cuenta este lineamiento. Del mismo modo, para obtener estas certificaciones doble o AAA, debemos cumplir con un requisito que tiene 3 incisos, ya sea que tengamos una antigüedad mínima o bien que tengamos un cierto promedio de empleados registrado en el IMSS, o bien que tengamos una inversión mínima en maquinaria y equipo. Y estos parámetros están ahí en pantalla en las columnas que dicen AA o AAA. Este requisito lo vamos a cumplir si acreditamos alguno de los 3, es decir, o acreditamos la antigüedad, o acreditamos la cantidad de empleados, o acreditamos la inversión en maquinaria y equipo. Con uno de los 3 que cumplamos, estamos satisfechos. Para la antigüedad, en el AA tenemos 5 años o 7 años para la AAA, y así está indicado en pantalla lo relativo a empleados y a inversión. El siguiente requisito que está ahí en pantalla se refiere a no tener créditos fiscales determinados por el SAT en los últimos 12 o 24 meses, según se trate de modalidad doble o AAA. No debemos tener créditos fiscales determinados que no hayan sido pagados.
Aquí se le hizo el planteamiento a las autoridades del SAT de que nos permitiera que si el crédito está determinado, pero existe interpuesto un medio de defensa, nos permitiera garantizarlo y pudiéramos satisfacer este requisito. La respuesta que hemos tenido hasta ahora es en el sentido de lo siguiente. Para la certificación A no nos piden este requisito. Para la certificación doble o triple A sí nos solicita la autoridad que los créditos determinados hayan sido pagados, porque nos van a dar un beneficio. El beneficio son beneficios adicionales, nos van a dar beneficios adicionales si pagamos el crédito. Si no lo queremos pagar y preferimos garantizarlo e irnos a un medio de defensa, en ese caso solo podremos obtener la certificación en el nivel A. Continuando con esta misma lámina que tenemos ahora en pantalla, en la parte final nos establece que no debemos tener resoluciones de improcedencia de devoluciones de IVA determinados por el SAT. Aquí vamos a tener en cuenta dos escenarios. Las, digamos, solicitudes de devolución en las cuales se entró al fondo del asunto y se nos resolvió negativamente, esos son los que representan un problema y un impedimento para cumplir este requisito. A diferencia de ello, hay algunos casos en los cuales la autoridad fiscal, cuando recibe la solicitud de devolución, nos hace un requerimiento, ¿verdad? Y probablemente contestamos el requerimiento, y si no se satisface la pretensión de la autoridad, pudiera en ese caso, digamos, tener por desistida la solicitud de devolución. Este caso de solicitudes de devolución desistidas no son, digamos, un impedimento para cumplir con el requisito que tenemos en pantalla, es el que estábamos mostrando, el requisito de no tener resoluciones de improcedencia de devoluciones de IVA determinados por el SAT. Aprovecho para insistir con ustedes. Hemos revisado rápidamente lo que se refiere a los requisitos para la certificación, pero aprovechen ustedes el apoyo de Index Metropolitana. Todas sus preguntas, por favor, envíenlas a la dirección de correo electrónico que estamos poniendo en pantalla. Index Metropolitana estará pendiente de responder, y del mismo modo, para efectos del trámite de la solicitud de devolución, de la solicitud, perdón, de certificación, Index Metropolitana va a estarles prestando el servicio digamos, de apoyarlos en la integración de toda la solicitud y poder en su momento estar junto con ustedes dando seguimiento con la autoridad para el efecto de procurar obtener estas certificaciones, de manera que lo que estamos ahora recomendando es que estén ustedes buscando la comunicación con Index Metropolitana, que definitivamente es el conducto adecuado para hacer todas las aclaraciones que ustedes tengan. En la lámina que ahora ponemos en pantalla, nos estamos refiriendo a los plazos de este trámite. Básicamente, hay que tomar en cuenta que el SAT va a tener un término de 40 días a partir de que presentemos la solicitud para emitir su resolución, ¿verdad? Existe un plazo de 15 días para cumplir con los requerimientos de información que en su caso nos hagan las autoridades, y en tal evento, si tenemos un requerimiento, el plazo de 40 días empezará a contar a partir de que respondamos el requerimiento. Si se diera el caso de que el SAT no contesta nuestra solicitud de certificación en 40 días, entonces se va a entender que se trata de una negativa ficta.
Aquí cabe mencionar que estamos como INDEX en diálogo con la autoridad naturalmente para que en lo posible se eviten estas negativas fictas, sino más bien que las empresas tengan resoluciones expresas a sus solicitudes. Cabe mencionar que si fuera el caso de una resolución negativa relacionada, digamos, con deficiencias en el control de inventarios, la empresa solicitante ya no podrá presentar otra solicitud sino hasta pasado un lapso de 6 meses. En ese lapso, evidentemente, la empresa tendría que estar pagando el impuesto al valor agregado en la importación temporal, o bien tendría que estarlo garantizando con una fianza, como dijimos previamente, o en su caso con alguna otra garantía que pudiera el SAT llegar a prever en reglas. Esto probablemente a finales de febrero tengamos un mayor detalle en las reglas que pudiera publicar el SAT. En cuanto a la solicitud de renovación de dicha certificación, debe presentarse, y aquí tengamos muy en cuenta esto, debe de presentarse dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la certificación. Aquí nos estamos ya refiriendo a, digamos, a un lapso dentro de un año que ya tengamos empresas certificadas y que estemos pensando ya en la renovación de las certificaciones. Para efectos de presentar nuestras solicitudes, el SAT estableció ciertos periodos para presentación de dichas solicitudes, y estos periodos los ponemos ahora en pantalla. Los periodos están relacionados con la ubicación en la que se encuentra nuestro domicilio fiscal, en qué ciudades o en qué, digamos, en qué estados están nuestro domicilio fiscal. Tenemos ahora en pantalla esta lámina que señala los periodos para presentación de solicitudes. En primer término, nos referimos a las empresas que hoy en día, o más bien a la fecha de presentación de su solicitud, tengan la certificación rubro L que conocemos de la regla 381. Las empresas rubro L pueden presentar su solicitud del 1 al 30 de abril. Es lo que tenemos ahí marcado en color verde en la pantalla. Estas empresas pueden hacerlo en el mes de abril o pueden presentar su solicitud en el periodo que le corresponde conforme a la calendarización que ahí aparece. La zona de Pacífico Norte es del 15 de abril al 15 de mayo. La noreste del 3 de junio al 3 de julio. La zona centro del 7 de julio al 7 de agosto. Norte centro es del 7 de julio al 7 de agosto. La zona centro está ahí indicada del 7 de agosto al 8 de septiembre, y el occidente sur del 22 de septiembre al 22 de octubre. Ahora comento cuáles son las entidades federativas que están en cada una de dichas zonas. Cabe mencionar que las zonas a las que nos hemos referido son las zonas que corresponden a las administraciones regionales de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la AGACE, y mencionemos con precisión a qué se refiere. En esta zona Pacífico Norte, que está del 15 de abril al 15 de mayo, abarca los estados de Baja California Sur y Sonora. La zona noreste del 3 de junio al 3 de julio abarca los estados de Nuevo León y Tamaulipas. La zona norte centro del 7 de julio al 7 de agosto abarca los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. La zona centro
del 7 de agosto al 8 de septiembre, abarca los estados de Hidalgo, el Estado de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Guerrero, así como también el Distrito Federal, en la zona centro. En la zona occidente y sur, en las zonas occidente y sur, que están del 22 de septiembre al 22 de octubre, esto abarca los estados de Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima, y la sur abarca los estados de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Estas son las regiones y son los periodos en los cuales debemos presentar nuestra solicitud. Cabe mencionar sobre este particular que si la solicitud se presenta fuera de estos plazos, los 40 días a que nos referimos antes para que la autoridad resuelva, correrán a partir del día 22 de octubre, a partir de ello correrán los plazos. De manera que hemos hecho un recorrido breve para, platicar de cuáles son estos requisitos para la certificación. Tenemos ahora una película en lo general de lo que es esta certificación. Repito, veámoslo de esta forma. Si bien requiere un esfuerzo adicional de la empresa, un esfuerzo para cumplir con el llenado de la solicitud y la preparación de la información, partimos de que las empresas afiliadas a INDEX son empresas que cumplen los requisitos, no nada más para cumplir la modalidad A, sino también para pasar a la doble y a la triple A. Entonces, hagamos el esfuerzo, llenemos estas solicitudes, preparemos nuestro expediente, recibamos la visita de la autoridad y a cambio de ello, la autoridad nos va a reconocer como una empresa confiable y nos va a otorgar beneficios que no teníamos antes de la reforma legal en materia de IVA. Entonces, al final del día, en mi opinión, hay un final, vamos a decir, favorable para las empresas, porque cubierto este requisito vamos a tener beneficios adicionales. Por un lado, no vamos a estar pagando el IVA porque vamos a aplicar el crédito al que me referí, y por otro lado vamos a tener beneficios como los que ya citamos, que están publicados en las reglas del SAT. De manera que, para concluir, solamente decirles, manténganse por favor en comunicación con INDEX Metropolitana, manden sus preguntas, empiecen a preparar lo relativo a sus expedientes para estas solicitudes y utilicen el apoyo de INDEX Metropolitana para todo lo relativo al llenado y del mismo modo presentación y seguimiento con las autoridades del SAT. Hasta aquí vamos a terminar esta presentación y queremos invitarlos a que estén pendientes el día 17 de febrero en la Ciudad de México, concretamente en las instalaciones de la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía. Vamos a tener el foro de INDEX Metropolitana, que vamos a estar cubriendo la reforma fiscal y vamos a estar cubriendo también en particular todo este tema de la reforma en materia de IVA y la certificación correspondiente. Entonces esperamos verlos en nuestro foro de INDEX Metropolitana en el Distrito Federal el 17 de febrero. Muchas gracias.